presentado por Camilo Peña, Karen Galeano, Luis Gutiérrez y Carlos Sanabria. Vamos a proceder a desarrollar el laboratorio correspondiente a la propiedad de los gases. Nos piden inicialmente que tenemos un contenedor donde hay 50 partículas de tipo pesado, las cuales están moviéndose dentro del contenedor y donde tenemos un volumen en donde uno de sus lados es igual a 10 unidades de medida para el volumen. Entonces, inicialmente verificamos cuántas colisiones hay de las partículas con respecto al contenedor en el movimiento y con respecto a la muestra de 10 peces. Vemos que son 31, entonces nos dicen que a temperatura constante, o sea, no vamos a subir la temperatura, vamos a verificar qué pasa si disminuimos el volumen a la mitad, está en 10 por esta parte. Entonces aquí vemos que con 10 la presión está en aproximadamente 5, 7, 6, más o menos atmósferas. Entonces vamos a reducir a la mitad del volumen. Nos traemos el volumen, lo colocamos ahora en 5 la medida y vemos que la presión se fue prácticamente al doble, o sea, cuando disminuimos a la mitad del volumen, la presión se fue al doble y la temperatura es constante. El número de colisiones que antes estaban 31, ahora también subió, ahora está en 54. No es exactamente el doble, pero pues sí se acerca. De esta parte, lo que primero podemos observar es que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué variable se modifica al disminuir el volumen de la cámara a la mitad a una temperatura constante? La variable que se modifica es la presión. ¿Cómo es esa relación? Es inversamente proporcional. ¿Y qué ley de los gases es la que nos lo explica? Es la ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Al disminuir el volumen de la cámara, aumenta la presión. Muchas gracias. Continuando con la segunda parte de nuestro laboratorio, entonces nos dicen que con las 50 partículas de gas pesado y tenemos una temperatura de 300 grados Kelvin, una presión de 17 atmósferas, nos dicen que dejemos la presión estática y constante y que aumentemos la temperatura. También podemos verificar los diferentes contadores de medida de las diferentes partes, miramos el número de colisiones de las partículas contra nuestro contenedor, son 55, vamos a aumentar la temperatura hasta 600 grados Kelvin y lo iniciamos a ver que el volumen automáticamente se está aumentando a medida que la temperatura sube. Llevamos nuestra temperatura hasta 600 y podemos analizar que nuestro volumen en cuanto a la longitud se duplicó uno de los lados, o sea, todo volumen total se duplicó y la presión sigue constante, la temperatura está en 600 kelvins, por lo que podemos decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y el número de colisiones es igual a 41. Es muy parecido a lo que había antes. Este es la segunda parte de nuestro laboratorio. Buenas tardes. Continuando con nuestro laboratorio número 2, con el tema de los gases, vamos a dar respuesta a la inquietud de qué variable se modifica cuando aumentamos la temperatura a una presión constante. Para realizar esto vamos a tener que utilizar la ley de Charles o de Gay-Lussac. Esta es una de las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura de cierta cantidad de gas ideal
manteniendo la presión constante de proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir esto? Que a una presión constante el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esto lo vemos nosotros en el tema de prácticas de los globos aerostáticos. ¿Qué sucede o qué cambios se producen al interior de esto? Es sencillo. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas. Pero si la temperatura disminuye, el volumen del gas también va a disminuir. ¿Cuál es la ecuación o la ley de estos gases que lo explica? La ley que lo explica es el volumen es proporcional a la temperatura o el volumen es igual a temperatura por presión. Los dejo en compañía de mi otro compañero, quien dará solución a la siguiente pregunta. Gracias. La tercera y última parte del laboratorio tiene dos secciones. Una que nos dice que utilicemos las 50 partículas que ya teníamos antes y que verifiquemos, bueno, distribuirlas y vamos a dejar el volumen constante y vamos a aumentar la temperatura hasta que llegue a los 600 grados Kelvin. Nos dice que hay que duplicarla y que ¿qué ocurre? Tenemos una presión de 12, 11 atmósferas y vamos a verificar. Entonces, inicialmente, bueno, también nos dicen que contemos el número de colisiones. Entonces, vamos a contar aquí el número de colisiones sobre 10 unidades de medida de la muestra y nos dice que nos da 54 colisiones con las 50 partículas. Entonces, ahora vamos a aumentar la temperatura hasta que llegue a 600 grados Kelvin. Ya lo tenemos en 600 grados Kelvin y podemos verificar que nuestra presión se fue al doble, por lo que podemos ya directamente decir que el volumen que está constante no aumentó, está el mismo número, el tamaño de nuestro contenedor, pero a medida que subimos la temperatura a 600, la presión también subió al doble, o sea que en este caso la presión es directamente proporcional a la temperatura y el número de colisiones que estaban 53 también aumentó. Esto es lo que podemos decir con respecto a esta parte. Ahora, la segunda parte nos dicen que partimos de nuevo nuevamente con nuestro contenedor inicial, con el volumen constante, y pues le vamos a colocar 100 partículas de pesado y 100 partículas de livianas. Entonces aquí vemos que se están moviendo mucho más rápido, nos piden lo mismo que antes, verificar el número de colisiones. Vemos que el número de colisiones es mucho más alto que antes, 456. Nuestra presión también aumentó, está en 47 atmósferas aproximadamente, 46, 47, y tenemos los 300 grados Kelvin. Nuevamente aumentamos la temperatura hasta que lleguemos a 600 y estamos viendo que nuestra presión se está aumentando. Ya tenemos los 600 grados Kelvin, entonces vamos a verificar y vemos que nuestra presión está en 93. Es prácticamente el doble de lo que estaba antes. La temperatura está en 600 Kelvin, el volumen está en lo mismo inicial porque es constante y el número de colisiones que está en 450 y algo, ahora ya está en 631, por lo tanto también aumentó. Pero el volumen está fijo, está constante y la temperatura también en este caso pues es directamente proporcional a la presión. Y con esto terminamos la tercera parte de nuestro laboratorio. Gracias.
Bien, continuando con la solución de las preguntas relacionadas al tema de gases, me corresponde dar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se comportan las partículas de gas pesado y ligero con relación a la temperatura a volumen constante? Teniendo presente que el volumen es constante, podemos aplicar la ley de Gay-Lussac, la cual nos indica que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si aumentamos la temperatura, también aumenta la presión. O si por el contrario, disminuimos la temperatura, también se disminuye la presión. Ahora bien, frente al comportamiento de las partículas del gas pesado y ligero, se ve que se mueven más rápido al aumentar la temperatura y generan mayores choques de las partículas hacia la cámara. Muchas gracias. ¿Cuál es la conclusión del ejercicio y cómo se relaciona con la ecuación de los gases ideales? Entonces, en primero podemos verificar que en nuestro ejercicio se presentaron la ley de Boyle, cuando nosotros teníamos que el volumen es inversamente proporcional a la presión, y la ley de Charles cuando decíamos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La suma de estas tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Avogadro, nos generan una nueva ley que es la ley de los gases ideales, en donde vemos que el volumen se relaciona con respecto a las moles, a la temperatura y a la presión. Y podemos verificar que aparece una nueva constante que se va a llamar R, la constante universal de los gases, que está dada por esta información. Y también podemos verificar que las leyes de los gases no solamente son esas tres, sino que hay más, en donde tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley combinada, que es la suma de las dos anteriores, la ley de Avogadro, y la ley de Boyle más la ley de Charles y la ley de Avogadro nos da la ley de los gases ideales. Muchas gracias por todo.